El victimismo, la enfermedad, son herramientas que el inconsciente de los padres utilizamos para que nuestros hijos no se alejen de nuestro lado. Incluso, ¿cuántas mamás o papás, desde pequeñitos sus hijos, se encargan de hablarle mal al hijo de su papá o hablarle mal al hijo de su mamá? Y tu mamá es esto, y tu papá es esto, y tu mamá me hizo esto, y tu papá me hizo esto. Y este chiquito o chiquita, desde 5, 6, 7, 8, 9, 10 años de edad, desde chiquito lo estamos acostumbrando y lo estamos entrenando para que cargue con la responsabilidad de nuestros estados emocionales. Vean la responsabilidad que le estamos poniendo a esos pequeñitos con el acto de quejarnos de mi pareja, de mi esposo o de mi esposa, quejarnos de su papá o de su mamá. ¿Y qué pasa con este chiquito? De entrada, que le hacemos un gran daño porque al hablarle mal, por ejemplo, de papá, lo único que hacemos en la mente de este pequeñito es decirle, papá es el malo. ¿Qué va a hacer el hijo? Consciente, sobre todo inconscientemente a esa edad, alejar al padre de su vida, ya no hacerle caso porque hace daño. ¿Y qué pasa? Generar un vínculo más profundo, en este caso con su mamá. ¿Y qué pasa? Que este niño, desde pequeñito, está acostumbrado a cargar con su mamá emocionalmente y también con el padre si este fuera el caso. Y entonces tenemos a los hijos, a las hijas, que no pueden hacer su vida, que no encuentran pareja, que cuando quieren irse a estudiar a otro lado, a otra universidad que se encuentra en otra ciudad, en otro país, no pasan los exámenes a pesar de que estudiaron muchísimo y no entienden por qué. Pues ¿por qué? Porque en el inconsciente está el mandato de tienes que cuidar y tienes que proteger a la pobrecita o al pobrecito de tu papá. Los estamos secuestrando. Observen qué acto tan egoísta, secuestrar a los hijos para que yo no me sienta mal, no me sienta triste, no me sienta enojado, para que no me sienta abandonado. Queremos cubrir nuestras necesidades emocionales a través de nuestros hijos y lo único que estamos haciendo es joderles la vida, fregarles la vida. Es el acto más egoísta. Estamos secuestrando a nuestros hijos con nuestro victimismo. Y muchas veces la enfermedad es una manera inconsciente de ser la víctima para que no me dejen. Pon mucha atención si tú el día de hoy estás viviendo esto. Espero que estés pudiendo tomar conciencia de información de cómo tú el día de hoy puedes ser el papá o la mamá que el día de hoy le está haciendo más daño a tu hijo que cualquier otra persona. Entonces, ¿cuántos padres el día de hoy nos proyectamos en nuestros hijos? Por ejemplo, yo, de manera personal, con mi hijo de 5 años, con mi hijo Matías, eh, yo traté con mi hijo de meterle el fútbol hasta por la sopa. Le ponía partidos de fútbol, le hablaba de fútbol, me salía a jugar con él a fútbol, hasta que un día lo llevé a unos entrenamientos y después lo inscribí ya como tal en una escuela de fútbol, le dieron su uniforme, hasta que un día me dijo, papá, ya no quiero ir. Y pensé que era por flojo, porque no le gustaba el sol, no le gustaba correr, y lo obligué a ir a otro entrenamiento. Hasta que un día mi hijo vomitó en pleno entrenamiento y se fue conmigo llorando y me dijo, papá, yo no quiero jugar fútbol. Mi hijo no era feliz jugando fútbol. Yo era el que estaba siendo feliz viendo a mi hijo jugar fútbol. Y claro que me estaba proyectando, claro que me estaba viendo a mí a través de mi hijo. ¿Por qué? Porque cuando yo era niño, yo jugaba fútbol y
La única persona que me iba a ver entrenar y que me iba a ver a jugar mis partidos los domingos era mi mamá. Era la única que me apoyaba y que me iba a ver jugar. Mi mamá y mi hermana. Porque, bueno, a mi hermana porque no le quedaba de otra, tenía que ir a fuerza. Pero porque mi papá nunca estaba. Mi papá nunca estuvo presente. Y claro, yo deseaba que un día mi papá me fuera a ver jugar fútbol. ¿Y qué estaba haciendo yo de manera inconsciente? Ser el padre que no tuve para mi hijo, pero obligando a mi hijo a ser el niño que yo fui. Vean qué acto tan egoísta estaba cometiendo yo con mi hijo. ¿Y qué crees? Yo estaba haciendo exactamente lo mismo que mi papá me hizo a mí. Yo le estaba haciendo exactamente lo mismo a mi hijo, lo que mi papá me hizo a mí. ¿Por qué? Porque yo no lo estaba viendo, yo no lo estaba escuchando. Uh-huh. Yo estaba ignorando lo que realmente mi hijo quería hacer. Yo no lo escuchaba. Yo me estaba convirtiendo en aquella persona que yo más juzgué en mi vida por su ausencia, que era mi papá, y le estaba causando el mismo dolor a mi hijo, pero disfrazado de amor. Observen cómo nuestros hijos todo el tiempo nos están ayudando a nosotros, nos están ayudando a vernos a nosotros mismos a través de ellos para aprender, para crecer. Por eso yo considero que es muy importante observar y ponerle mucha atención a los comportamientos de nuestros hijos, porque únicamente hablan de nosotros mismos. Hay que aprender a descifrar ese lenguaje que se llama el lenguaje de la proyección. ¿Ok? Y no nos damos cuenta, pero a veces somos tan egoístas con nuestros hijos que, como te decía, les damos la responsabilidad de nuestra felicidad, como yo a mi hijo lo estaba haciendo de manera inconsciente. Y les impedimos vivir su vida. Mi hijo no quería jugar fútbol. Mi hijo tiene 5 años, está por descubrir qué es lo que le gusta. Uh-huh. Pero esto me lleva a pensar y a compartirte que cuántos hijos el día de hoy son doctores, son abogados, son enfermeras, por ejemplo, por cumplir los deseos de los padres, por no permitir que sus padres sufran, para que sus padres estén tranquilos. Porque observa, esas son las creencias de sus padres, porque, oye, es que si no quieres ser músico, no, es que la música no te va a dejar dinero, te vas a morir de hambre, tienes que ser doctor como el abuelo y como la abuela, o tienes que ser abogado como tu padre y como tu abuelo, porque eso es lo que deja dinero. Esas son creencias de ellos, ¿ok? Esa creencia de que si estudias filosofía, arte, música o eres maestro, maestra, porque para muchos padres esos trabajos no les van a ayudar a sus hijos a vivir la vida que los padres quieren para sus hijos, nuevamente cubrir sus necesidades a través de sus hijos, no les van a ayudar ese tipo de carreras. ¿Por qué? Porque si ellos ven sufrir a sus hijos o ven batallar a sus hijos, como padres van a sufrir. Nuevamente, nos estamos proyectando en nuestros hijos. Nuevamente, te digo, es el acto, en el fondo, es el acto más egoísta que puede haber, ya que están obligando a sus hijos a hacer y hacer algo que realmente no quieren hacer. Pero sus hijos lo terminan haciendo porque están secuestrados
o estamos secuestrados por los estados emocionales de nuestros padres y lo hacemos para que ellos estén tranquilos, para no hacerlos sufrir.